Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta a los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez. Ella lo dijo: quiero caminar, Padre, y tú le concedes la petición a la gente de fe. Oramos por un milagro creativo. En Señales y Maravillas. Y él dice que él veía a Jesucristo bañándose en el río y jugando, y él decía: ¿qué es esto? Ahora, y que Cristo riéndose y jugando, las cosas de Dios son serias. Y Cristo estaba en el río. Diga: Cristo está en el río. Diga: esperándote que entres. Y miren que mientras él estaba en el río, él dice que él, siendo un pastor, un hombre de Dios, a él le enojó eso, de ver a Jesús, que si estaba jugando, si estaba gritando y haciéndole al agua así. Pero la persona que estaba ahí se enojaba. En la iglesia no se debe permitir esto, y en la iglesia no se debe permitir aquello. Diga: patrones de hombre. Diga: prejuicios. Diga: patrones de hombre. ¿Qué le quiero decir con esto? Que él en un momento determinado, porque cuando Jesús hacía así en su río, una gotica le tocaban, y cuando una gotica le tocaba, se despertaba en él una sed, pero muy grande y profunda, y él quería una gotica que lo tocara. Él quería lanzarse en el río, pero había prejuicios en él. No, ¿qué pasa? Porque aquí hay gente que llega al Señor y quiere que las cosas fluyan a su manera. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? El que cree en mí, como dice quién, como dice Francisco, José, Pedro, Juan, el que cree en mí, como dice quién, como dice la Escritura, los que creen a la palabra, como dice ella, de su interior correrían ríos de agua viva. Y ahora lo más tremendo es que este pastor, un hombre de Dios, él dice que él, siendo un pastor, él juzgó muchas veces al Espíritu Santo, a manifestaciones del Espíritu Santo. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué va a caer? ¿O por qué va a temblar? ¿O por qué? Porque pareciera que hay gente que quiere tener el control. Si no se hace así, o si no se hace así. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aló. Y él dice que ese día Cristo siguió, porque es que hay gente que cree que la obra de Dios se va a parar. La obra de Dios no se va a parar. Hay gente que se acostumbraron a un formato que, si no es así, entonces me molesto. Y bueno, yo estoy consciente de que hay gente que puede estar parado y está alabando a Dios, y el que brincó, brincó, y el que saltó, saltó. Pero para ti no tiene que haber una molestia. Si a tu lado está el que saltó, el que no saltó, tú estás alabando al Señor. Aló. Y dice que cuando Cristo volvió en el río y volvió a jugar otra vez, y comenzó a jugar en el río y a mover las aguas, le cayó. Y cuando le cayó, él dice que no aguantó, y fue una sed tan grande que él se lanzó a donde estaba Jesús. Y cuando Jesús se lanzó, cuando esta persona se lanzó en el río, él dice que cuando entró, él hizo así y sacudió, pero él veía que de su cabeza salía inmundicia, había contaminación. Él estaba juzgando, y él estaba criticando, y él estaba diciendo cosas, pero su corazón, porque tenía un patrón, porque tenía paradigma. Y yo creo que es importante que le demos lugar al Espíritu Santo.
yo quiero que tú me comprendas esto. No estoy diciendo que es que el aval de que si tú tiemblas o caes eres más espiritual que el otro. Oye, lo que te quiero decir es que lo que el Espíritu haga, eso está bien. Gózate, alégrate. Pero la Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Entonces, prepárate, hermano, tu vida tiene que estar preparada para que esos ríos fluyan todos los días. Esos ríos tienen que fluir en tu vida. Esos ríos tienen que fluir en la iglesia. Esos ríos van a fluir en tu vida. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Había un hombre, y vamos a compartir un poco. Había un hombre que estaba enfermo. Estaba enfermo y no quería entrar en el río. Diga, estaba enfermo y no quería entrar en el río. Capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5. Tú debes saber que si Él está en ti, tú caminas conforme a la palabra, tú vas a disfrutar y vas a participar de esos ríos. Pero necesitamos romper esquemas y desear y anhelar que fluya en nosotros. Hay algunos que en vez de estar en un río, ya no hay ni una quebradita, ya está todo secándose. Y Él quiere que en nosotros fluyan ríos de agua viva. Ahora vean cómo dice, oigan, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Diga, era varón grande. Diga, general del ejército delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Diga, él era valeroso. Diga, era valeroso en extremo. Diga, pero leproso. Diga, valeroso en extremo, pero, diga, valeroso en extremo. Diga, pero leproso. Y es verdad que ese es el Dios que manifiesta su presencia, que manifiesta su reino, que establece sus principios para que los hijos crean y se muevan conforme a lo que Él ha dicho. Le acabo de decir, el que cree como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Ahora, él estaba enfermo. Diga, estaba enfermo. Diga, y tenía un criterio personal. Diga, no tomaba consejo. Diga, no tomaba consejo. Quizás por la victoria que había logrado, porque nosotros no podemos permitir, así tú y yo hayamos alcanzado la victoria que podamos alcanzar, siempre vamos a tener la necesidad de nuestro gran Dios. Nuestra vida no va a estar basada en nuestros grandes triunfos, sino en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él venció a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad. Y dice, y anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Él anuló el acta de los decretos que era contraria a ti, a tu familia. Dios lo anuló. ¿Me estás oyendo? Ahora, un hombre que Dios había tomado y que tenía planes con él. El trabajo de Satanás es de enfermar. El trabajo de Satanás es dividir a la familia.
El trabajo de Satanás es llevar a la gente a estar en ruina, a estar en deuda, a estar en el pensamiento: me divorcio, me divorcio, me divorcio, me divorcio. Me provoca darle una sola mano, no sé, o sea, a vivir, en vez de vivir una vida. Porque cuando ese río está fluyendo dentro de usted, usted lo que va a desear es otra cosa. ¿Aló? Cuando el río está fluyendo en usted, usted desea es hacer la voluntad de Dios. Cuando usted está fluyendo en ese río, usted quiere que el cielo esté en la tierra. Cuando usted está fluyendo en ese río, usted está oyendo a Dios. Cuando usted está fluyendo en ese río, usted lo que desea es hacer la voluntad de Dios. Aló. Diga, era un general, pero tenía lepra. Estaba enfermo. Y como nosotros debemos saber, hemos estado hablando una palabra. Dios me dijo, año 2014 es el año donde se van a revelar las profundidades del amor de Jesucristo. Diga, las profundidades de su amor. Dígalo otra vez. Las profundidades. Si el río está fluyendo en ti, ¿qué es lo que dice Ezequiel? El que entrara en ese río vivirá. O sea, el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad tiene que irse. Pero ahora Dios, que es bueno y maravilloso, nos muestra el movimiento del río. El río estaba fluyendo. Naamán tenía un criterio personal. Él no quería cambiar. Toca el que está a tu lado, dile, o cambias o cambias. Dile, en tu vida y en tu familia se va a hacer la voluntad de Dios. Diga, se va a hacer la voluntad de Dios. Dile, no te preocupes si tu esposo, si tu hijo, si tu hija se han estado resistiendo. Porque si Naamán cambió, dile, los tuyos también van a cambiar. Porque cuando ese río se activa, la manera de pensar es cambiada. Hay renovación, hay renovación. Cuando el río fluye, hay palabra revelada, hay entendimiento, hay avance, hay conquista y se hace la voluntad de Dios. Y vean, en ese movimiento, porque es que es imposible que el río esté fluyendo y no suceda lo inusual. ¿Qué fue lo que pasó? Diga, una muchacha. Diga, una muchacha. Diga, que conocía lo profético, que estaba conectado al río, que estaba en sintonía con el Espíritu, que en su interior habían ríos de agua viva. Porque en la gente que están fluyendo ríos de agua viva, es la gente que va a dar respuesta a los que tienen problemas. En la gente que le está fluyendo y está activado el río, es la gente que va a ayudar a otros, es la gente que va a levantar a otros, es la gente que va a incentivar. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Le dijo, no tengo plata y no tengo oro. El río estaba encendido en el corazón de Pedro. Y Pedro le dijo a aquel hombre que tenía muchos años en el piso, le dijo, no tengo plata y no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y yo quiero que tú sepas que ese río que movió a Pedro, ese río que movió a la muchacha para tocar a esa familia, que era una familia muy especial, pero que Dios había marcado. Porque nuestro Dios es un Dios de familia. Diga, nuestro Dios es un Dios de familia. Dios quiere el bien para la familia. Dios quiere la paz para la familia. Dios quiere que el amor esté fluyendo en la familia. Dios quiere el cambio en la familia.
Ahora, la familia tiene que estar preparada para toda buena obra. Diga, la familia tiene que estar preparada. Cuando tú estás en el río de Dios, tienes que estar preparado. En el mundo tendréis aflicción. Si el río de Dios está fluyendo en ti, tú estás listo para toda buena obra. Porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre, la familia, el empresario, el estudiante, el obrero esté preparado para cosas nuevas y para cosas grandes. Para cosas nuevas y para cosas grandes. En esta muchacha estaba activado el río. Diga, estaba activado el río. Y tú puedes estar aparentemente en la peor circunstancia o en la más difícil, y ahora la llevaron secuestrada y estaba en otro país. Pero si el río está prendido en ti, la revelación estará en ti, el consejo estará en ti, la sabiduría estará en ti, y tú podrás ayudar a muchos. Es imposible que el río del Espíritu esté fluyendo en ti y tú tengas un lenguaje maledicente. Si el río está fluyendo en ti, tú vas a bendecir. Aló. Haga así, haga así. Diga, este es mi año. Diga, este es mi año. Diga, voy a fluir en el río junto con toda mi familia. Voy a entrar, diga, yo voy a entrar en ese río, en el río de Dios. Diga, visión, visión. Diga, visión. Si el río está fluyendo en ti, tú sabes que la visión de Jesús va a estar manifestada. La gente que está en el río no pierde su tiempo. Aló. La gente que entra en el río o tiene activado el río no pierde su tiempo. En cada lugar que tiene la oportunidad, suelta. Como dijo Pablo, oren por mí para que yo hable de Cristo como debo hablar. Llegó allá, había una enfermedad, había una problemática en la familia, y ella dijo, lista, que la gente que está conectada al río son gente diseñada por Dios para restaurar familia. Así que prepárate por causa de sumergirte en el río y accesar en el río. Este año 2014 vas a ser conocido como un restaurador de familia. Dios te va a utilizar como Él lo dijo el 31. Año 2014 es el año de impacto, de salvación familiar. Diga, impacto de salvación. Diga otra vez, impacto de salvación. Si el río está fluyendo, tiene que haber un impacto. No dejes que la parálisis ni ninguna circunstancia te detenga a lo que Dios te llamó a hacer. Miren esto, oiga. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aló. ¿Usted ve cuál es el lenguaje de la gente que está en el río? Ay, estás listo. Hasta aquí llegaste. La gente que está en el río sabe que sabe. ¿Y sabe qué es lo que le va a decir? Al que está enfermo, al que está con dolencia, Él está vivo, Él resucitó y está en medio de nosotros. Aunque usted no lo crea, un hombre como él se estaba resistiendo, porque el ser humano, consciente o inconscientemente, se resiste a entrar en el río, porque quizás no ha identificado el paradigma, las barreras, los obstáculos que se levantan. Y ella, diga, le dio la palabra. Diga, lo que vamos a hacer en este año. Diga, lo que vamos a hacer en este año 2014. Diga, vamos a llevar la palabra. Y vamos a hablar con denuedo. ¿Qué fue lo que le dijo? Anda
que vas a recibir sanidad. Diga convicción. Diga seguridad. Diga fe. Fe es la certeza. Es la convicción de lo que se espera. La gente de afuera necesita ver a una iglesia, como dice aquella canción, yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo. Esa es la iglesia de Cristo, que cree por otros, que aunque otros se resistan, usted sigue amando como Cristo ama. Que aunque otros le digan loco y loca, usted va a seguir amando como Cristo ama. Dice, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, diga influencia. Diga influencia. Usted tiene que ser una influencia. No nada más para emocionarse. Ay, mira, dijo y ya. No, no, usted va a ser una influencia, pero de algo inusual, donde usted va a ver gente que está desgastada, que está golpeada, pero el consejo que usted va a dar va a traer cambio y va a traer transformación, va a traer vida y va a traer liberación. Dice, entrando Naamán a su señor, ya le había metido la inyección. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está conectada en ese río, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Diga fe. Diga, se activó. Diga, oyó la palabra y todo cambió. Diga, fe. Oyó la palabra y todo cambió. Accionó. Diga, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Usted se puede reír de eso? ¿Usted se puede gozar con eso? Que un rey le esté diciendo porque creyó que alguien dijo. Le creyó a una muchacha. Es que es difícil que tú estés conectado con el río y no seas una influencia ante reyes, ante políticos, ante obreros, ante estudiantes, ante cualquiera. Porque el que te llamó te acompaña todos los días. Esta semana nos mandaron la invitación del Norberto Prado. Ellos están oyendo y nos pidieron que fuéramos. Y estaba la comunidad, estaba la gente, profesores, maestros, y ellos estaban pidiendo para que se le llevara una palabra de cómo se podía hacer para disminuir la violencia. ¿Aló? Lo que Dios te está enseñando va a ser usado por Dios poderosamente en colegio, en liceo, en universidades, en hogares, en empresas, en barrios, porque el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. ¿A todos dicen amén? Y dice, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ahora, una persona cuando no está conectada con el río, cuando no está fluyendo el río dentro de sí, está prejuiciada. ¿Qué es lo que se cree este? Este me está montando un peine. Este hombre me está montando me está casando. Este hombre me está buscando lío. Porque cuando tú no estás conectado en el río, tu razonamiento está habilitado, pero Dios no está hablando, no estás entendiendo. Y lo que está pensando es que esto va a ser un grave problema. Este me está buscando problemas.
Cuando tú estás conectado en el río, aun cuando tengas problemas, tú sabes que cuando están los problemas, tú dices tranquilo, que en este problema Dios me está enseñando que va a manifestar lo nuevo, y vas a agarrar tu onda y le vas a dar vuelta y vas a derribar, porque el río te va a impulsar, te va a levantar, te va a habilitar a que hagas cosas que otros no hacen. Él creyó, diga, el rey creyó y mandó la carta. Hay gente que están toda una vida pensando para ver si hacen algo. Luego que el rey de Israel leyó, oiga, la carta, rasgó su vestido, dijo: yo soy Dios que mate y de vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Este tipo lo que me está buscando es problema. Aló. Claro, cuando no hay una conexión con el Espíritu, cuando el río del Espíritu no está fluyendo, entonces cualquier cosita que se presenta delante de nosotros lo estamos viendo como no debemos verlo. Pero ¿qué era lo que quería hacer Dios? Diga cambios. Haga así, diga cambios. Diga cambios. Ahora, lo que Dios le estaba diciendo: necesitas entrar en mi río. Ven, lo que quiero es traer un despertar en tu vida. Quiero que cambies. Porque el hecho de que tú seas un hombre de Dios, yo sea un hombre de Dios, tú seas una mujer de Dios, no quiere decir que tú no pases por batallas, por luchas, por pruebas. Pero lo importante es que te conectes con Él y que tú confíes que el que te llamó te va a ayudar. ¿Sabes qué es lo que yo estaba viendo? Dios estaba mandando la ayuda. Ahí estaba la ayuda. A que reaccionar, a que pensar es verdad. Si soy un cristiano, si Dios es el Todopoderoso, o sea, ¿por qué yo tengo que tener temor? Este me está retando, este me está buscando problemas. No, hermano. Esas situaciones que tú has estado viviendo no es porque el diablo, es porque Dios te está entrenando y Él va a hacer contigo lo que quiere hacer. Él había decidido meter a Naamán en el entrenamiento. Diga, Naamán tuvo que entrar. Diga, Naamán tuvo que entrar en el río. Él no quería agarrar la cuerda, no quería brincar. Él ya se resistía. Hay gente que dice: me cansé, ya. Eso es lo que el diablo quiere que tú digas. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La gente que está fluyendo en el río no va a desmayar, sino que va a perseverar. Yo no me voy a rendir. A mí me llamó Dios, a mí no me llamó hombre. Yo sé que Él me escogió, yo sé que me dio su espíritu, yo tengo la unción. Yo voy a luchar hasta el final. Veo que Dios está tratando con los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, con su iglesia. ¿Y sabe qué es lo que está tratando? Con el orgullo. Diga, orgullo. Haga así. Diga, el orgullo hiere. Delante de Dios, diga, el orgullo hiere. Y el que está a tu lado: ten cuidado con el orgullo, porque Él es el que te desconecta de que puedas disfrutar de las cosas grandes y buenas que el Padre ha preparado para ti. Diga, yo renuncio a todo orgullo, consciente o inconsciente. Diga, yo me desligo, renuncio a toda herencia, a toda maldición generacional de orgullo, de altivez. Diga, yo renuncio. El orgullo priva a la familia, al hombre de Dios, a los hombres de Dios, a gozar de sus beneficios. Dios lo estaba llamando y utilizó una muchacha que estaba encendida en el río. Por eso es que hay que estar listo. Diga, hay que estar listo.
Diga el que arrebata, diga el que arrebata. Y mire cómo dice la palabra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces. ¿Dónde? ¿Dónde? Diga: en el río. Diga: anda y métete en el río. Mira, le envió un mensajero: ve y lávate. Toca al que está a tu lado y dile: creo que hay algunas cositas todavía que tienes que lavarte. Dile, ella es contigo. Dile: creo que todavía hay unas cositas que tienes que lavarte. Mira cómo dice: le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Y qué dice? Y Naamán se fue enojado. ¿Qué se cree este? Toca al que está a tu lado, dile: por favor, deje el enojo. Dile: no te queda bien. Te ves bonito cuando estás contenta, contento, alegre. Dile: el corazón contento hermosea el rostro, el espíritu triste seca los huesos. Ahora mira la objeción, el orgullo, el enojo, la impaciencia. Es que acaso, porque lo que yo espero, porque es que hay mucha gente, pero es que yo no necesito si caigo, o yo no necesito que me soplen, o yo no necesito, yo lo que necesito es porque hay gente que quiere, es a mi manera, y si no lo hacen como yo lo sé, o como yo pienso, como yo creo, entonces me enojo, me disgusto. Esto no debe ser así. Aló. El que está a tu lado: cálmate, ten paciencia. Dile que Dios te ha tenido mucha paciencia y amorcito, y te ha cubierto y te ha ayudado. Y dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, y alzará su mano y tocará y sanará la lepra. Aló. Tú le vas a decir a Dios cómo son las cosas. Ahora, esto es lo que pasa. Quiero que sepas, esto es lo que pasa con muchas personas que ayunan cuando quieren, vigilan cuando quieren, se paran de madrugada cuando quieren establecer un estilo de vida cristiano a su manera. Y mientras usted no le da lugar, no oye, no entiende, no obedece, no fluye en la visión, ¿cómo usted quiere ver lo que Dios quiere darle? Pero diga: 2014, hazle así al que está a tu lado: ese no, Dios lo va a arrancar, ¿oíste? Esa ira, dile, esa violencia, Dios la va a arrancar de tu corazón. Dile: si Dios transformó a Moisés y lo hizo el hombre más manso, a ti también Dios lo va a hacer. En tu casa también Dios lo va a hacer. En tu matrimonio también Dios lo va a hacer. En esta ciudad Dios también lo va a hacer. Habana y Falfal, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Él se quería meter en un río de eso, en un río cualquiera, pero a donde Dios lo estaba invitando era para su río. Diga: su río. Porque el que entra en el río de Dios va a ver lo sobrenatural, va a haber milagros. Y si tú viniste hoy
accesar ese río, yo lo creo, que así como Dios quitó la lepra de Naamán, va a quitar cualquier enfermedad de tu vida. Va a quitar cualquier enfermedad de tu vida. Lo que Dios quiere es que estés en acuerdo con Él. Ponte de acuerdo con Él. Las cosas no son a tu manera. Pedro creía, y que fue lo que digo, maldita sea el día. Pedro era un hombre de Dios y se estaba maldiciendo. Dile así que está a tu lado, no te equivoques. Dile, no te equivoques. Diga, la blanda palabra aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. Dile, hey, la blanda palabra aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. Dile, vamos a tratarnos de amorcito, como familia, con la dulzura del Espíritu Santo. Y mira cómo dice, oye, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, ¿qué es lo que te están mandando? General, hombre de Dios, ¿por qué fijas esa posición? ¿Por qué te resistes al plan de Dios? Porque si algo vamos a ver en el reino, en el 2014, en el 15, 16, 17, en todos estos años que vienen, que van a ser gloriosos para el país y para Venezuela, es que no es la voluntad de los hombres, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Así lo dice el salmista, que no hay nada más hermoso que deleitarse y disfrutar en hacer su voluntad, le guste a la carne o no le guste a la carne. El salmista decía, el hacer tu voluntad me agrada. Dígalo conmigo, el hacer tu voluntad me agrada. Dice, y volvió, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Diga, y quedó limpio. Diga, por su obediencia, por la sumisión. Diga, por la limpieza espiritual. Diga, porque oyó la palabra de Dios y la obedeció. Sé que lo que les estoy hablando no es una palabra, porque ¿qué quiero? Es que ven acá. No, esto lo dijo Dios. El río, que Dios me dijo que el viento fuerte activa su río. Y sé que mi esposa y muchos hombres y mujeres en esta casa han tenido sueños donde el río está alrededor de esta iglesia. Está alrededor y la gente llega enferma, y los que llegan enfermos son sanados, son liberados, son cambiados y son transformados. Y Dios está diciendo a la iglesia: entra en el río y no te quedes como un espectador. No te quedes pensando, cuando yo ayunaba, cuando yo oraba, cuando yo vigilaba. Pasado. Dios está llamando, diga, año 2014. Toca al que está a tu lado, dile, es este año, ¿oíste? Dile, es este año que Dios te quiere.
Ahora pregunto, ¿cuántos en esta semana oraron para que se activara ese río de Dios en su vida? Yo quiero que le pongamos un poco más. Toda esta semana, bueno, queda jueves, viernes, sábado. Vamos a orar y a clamar. Mi esposa sabe, estoy en la sala y estoy llorando. Sopla, sopla tu viento fuerte. Y bueno, que sople. Fluye, fluye, río divino, fluye. Y sé que si tú se lo pides de corazón, Dios te lo va a dar. Si tú le pides de corazón a Dios que fluya el río, que fluya el viento te va a activar el río. Y cuando tú entras en el río, Él te va a sanar, Él te va a liberar y Él te va a restaurar. Así que este año, de hecho, esta fue una palabra que Dios me dio con el doctor Paul Enenche. Estuve hablando con mi esposa, que ayer tuve una conversación, bueno, a través del traductor. Y me dijo, me estuvo diciendo, porque lo habían llamado para venir y había dicho, no voy para Venezuela. Ahorita está haciendo una iglesia para 163,000 personas. Y digo, gloria a Jesucristo. Y dijo, estoy ocupado. Y le digo a la gente que no podía. Llamé en la dirección del Espíritu y me dijo, quiero estar en la inauguración de la iglesia. Y no solamente me dijo, quiero estar en la inauguración, me dijo, cuando fui aquella vez, llevé y solté un nivel, pero tengo que ir a depositar porque Dios me entregó otra para entregarlo sobre el ministerio. Y sé que es el Espíritu el que está haciendo, el que ministra, el que nos ha ido guiando, porque Él es el que nos guía. Nosotros como hijos de Dios y como iglesia podemos pasar por ventoleras, por situaciones, pero nosotros sabemos que siempre que clamemos a Él y busquemos a Él, en Él vamos a tener respuesta. ¿Cuántos dicen aleluya? Y una de las palabras que salió de la boca de Él fue esta. Él me dijo, la primera vez que fui, me dijo, veo un manto nuevo sobre tu vida para tomar Venezuela, América Latina. Te veo en España. Y me dijo, veo en Venezuela que se activan a través de ti ríos proféticos y apostólicos explotando en toda Venezuela. ¿Me están oyendo? Y cuando usted comienza a armar una cosa con la otra, observa lo que Él dijo, Él lo está haciendo. Diga, todo tiene su tiempo. Diga, todo tiene su tiempo. Y fue una gran bendición de podernos conectar. Así que estaremos orando para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Les recordamos, oigan, la primera semana de febrero tenemos 24 horas de alabanza y de adoración. ¿Me están oyendo? Ininterrumpidas aquí en el templo. Alabanza, danza, de un día al otro día, 24 horas. Quizá algunos digan, ¿qué es eso? Bueno, venga y usted se va a gozar. La primera semana de viernes para sábado, 24 horas de alabanza y de adoración. ¿Están listos? Salga con alegría. Venga, venga, venga. Y no se vaya, que vamos a orar por los enfermos. Sopla, 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 sopla tu viento fuerte. Sopla, 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 sopla tu viento fuerte. Sopla en mi vida y en mi familia y en nuestra nación. Yo te lo pido, yo te lo pido de mi corazón. Sopla en el norte
sur, sopla del este y del oeste. Sopla tu viento fuerte para transformar nuestra nación. Sopla tu viento fuerte para transformar nuestra nación. Fluye, fluye, fluye. Dilo, dilo, dilo. Río divino. Dilo, dilo, cántalo, cántalo. Fluye, 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 río divino. Fluye, 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 río divino. Fluye, 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 río divino. Fluye, fluye, río divino en mi generación. Fluye en mi vida, en mi familia y en nuestra nación. Fluye, río divino en mi generación. Fluye en mi vida, en mi familia y en nuestra nación. Entra, 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 entra en el río. Entra, entra, Iglesia, entra. en el río. Arenas. Entra, entra, Venezuela. entra en el río. Entra, 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 entra en el río. Y no te quedes por fuera como un espectador. Ven y sumérgete en este río, el río de Dios. Y no te quedes